La posición para drenar los segmentos apicales de los lóbulos superiores es en semisentado con 45 grados aproximadamente de inclinación, como se muestra en el video, sobre la horizontal y apoyado en el respaldo. Para drenar los segmentos anteriores de los lóbulos superiores, debemos colocar al paciente en decúbito supino puro con una almohada a la altura de las escápulas, y también podemos colocar las rodillas ligeramente flexionadas con una almohada. Dentro del drenaje de los lóbulos superiores, vamos a drenar el segmento posterior del pulmón derecho, y para esto vamos a colocar al paciente en decúbito prono puro, manteniendo la cabeza girada hacia el lado derecho, mientras los miembros superiores se mantienen pegados al cuerpo. Mientras para el segmento posterior del pulmón izquierdo vamos a colocar al paciente en decúbito prono con una inclinación del cabecero de la camilla de 20 grados aproximadamente y la cabeza girada hacia el lado izquierdo. Los miembros superiores serán en abducción de 90 grados y en flexión de 90 grados de codo. Para drenar el lóbulo medio, el paciente se debe colocar en decúbito lateral izquierdo en Trendelenburg de 30 a 35 grados. Esto teniendo una incidencia sobre el segmento lateral. Mientras los miembros inferiores, es decir, la cadera y rodillas, en flexión de 90 grados, y los miembros superiores se quedarán pegados al cuerpo para incidir en el segmento medial. El paciente deberá permanecer con cierta rotación anterior del tronco. Para drenar la língula, el paciente se colocará en decúbito lateral derecho en Trendelenburg de 30 a 35 grados, los miembros inferiores, la cadera y las rodillas en flexión de 90 grados y miembros superiores pegados al cuerpo. Para drenar el segmento basal anterior de los lóbulos inferiores, el paciente lo colocaremos en decúbito supino en Trendelenburg de 40 a 45 grados. Se puede utilizar algunas almohadas para garantizar la ligera flexión de cadera y rodillas, así como para el reposo de la cabeza del paciente. Para drenar el segmento basal posterior de los lóbulos inferiores, colocaremos al paciente en decúbito prono en Trendelenburg de 40 a 45 grados, disponiendo una almohada debajo de la zona abdominal y pelviana, mientras superiores en flexión de 90 grados de hombro y codo. Para drenar los segmentos laterales de los lóbulos inferiores, vamos a colocar al paciente en decúbito contralateral del pulmón a tratar y Trendelenburg de 40 a 45 grados, mientras el miembro superior del lado a tratar va a ser mayor o igual a 90 grados, miembro inferior a infralateral ligeramente flexionado para garantizar la estabilidad de la postura. La técnica de percusión consiste en la aplicación manual de golpeteos energéticos y rítmicos sobre la caja torácica, y esta se realiza mientras el paciente mantiene las posiciones específicas del drenaje postural. Tiene como objetivo desprender y movilizar las secreciones adheridas a la pared bronquial y aumentar la actividad ciliar gracias a las oscilaciones generadas por las percusiones sobre el tórax. El paciente se colocará en infralateral, mientras el fisioterapeuta colocará las manos formando una cúpula y preferentemente se aplicará cuando el paciente inicie la expiración, aunque no tiene por qué hacerse únicamente durante esa fase. Para las secreciones localizadas se debe percutir sobre el punto en cuestión. Para las secreciones generalizadas se debe percutir desplazando las manos de caudal a craneal y de lateral a medial. La técnica durará entre 10 y 20 minutos o según sea la tolerancia del paciente. Se debe aplicar la vibración mediante una contracción tetánica de la musculatura de los brazos, que además irá acompañada de una compresión del tórax mediante toda la fase expiratoria. Se debe situar al paciente en decúbito lateral lo más cercano al borde de la camilla y con el pulmón a tratar en infralateral.
El miembro inferior infralateral se debe de colocar en ligera flexión de cadera y rodilla para garantizar la relajación de la faja abdominal y la estabilidad de la posición del paciente. Mientras el miembro superior infralateral se debe de colocar en ligera flexión de hombro sin sobrepasar los 90 grados. El fisioterapeuta debe colocarse en bipedestación justo detrás del paciente. La toma craneal se situará en la parrilla costal superior a la altura de la cuarta y quinta costilla, evitando las costillas flotantes. La toma caudal se situará a modo de bandeja en el espacio existente entre las últimas costillas y la cresta ilíaca infralateral, contactando el antebrazo con la faja abdominal del paciente. Se solicitará al paciente que realice una inspiración lenta y prolongada, mientras el fisioterapeuta deberá realizar las dos acciones en forma simultánea que favorezcan una mayor desinflución del pulmón infralateral. Se prefiere la posición en sedestación con la espalda recta, aunque puede realizarse en decúbito supino o cualquier otra posición que facilite la relajación y concentración del paciente. Se deben de evitar los movimientos paradójicos y facilitar una respiración diafragmática. El paciente debe inspirar lentamente por la nariz utilizando el diafragma o la parte inferior del tórax. Posteriormente realiza una pausa inspiratoria de 2 a 4 segundos deteniendo el movimiento de la caja torácica pero manteniendo la glotis abierta para seguir manteniendo la entrada de aire. En la expiración el paciente debe expirar el volumen corriente elegido, preferentemente por la nariz, manteniendo la glotis abierta. El drenaje autógeno se divide en 3 fases: la fase de despegar las secreciones bronquiales, la segunda fase de acumular o recolectar las secreciones bronquiales hacia las vías aéreas proximales y la tercera fase de evacuar las secreciones bronquiales. Es importante antes de ejecutar la técnica que se realice una limpieza de vías aéreas superiores a través del lavado o duchas nasales. El paciente se debe situar en sedestación si es posible, mientras el fisioterapeuta se colocará posterior al paciente para poder situar sus manos a nivel abdominal o costal inferior a nivel de la séptima y octava costilla. Se inicia el ciclo activo con la fase de control respiratorio. Para esto se le pide al paciente que realice respiraciones a volumen corriente y frecuencia respiratoria normal durante 1 o 2 minutos. Se continúa con la fase de expansión torácica. Para eso se solicita al paciente que realice 3 a 4 inspiraciones a alto volumen y que expire con labios pinzados o bajo flujo. Se procede con la fase de técnica de expiración forzada. Para eso se le pide al paciente que realice una inspiración profunda seguida de una expiración forzada gracias a la contracción de la musculatura expiratoria y con la glotis abierta. El fisioterapeuta puede ayudar a la maniobra de expiración forzada realizando una presión manual en la zona abdominal, desplazando las vísceras abdominales hacia posterior y craneal, o en la zona torácica inferior, cerrando la parrilla costal hacia la línea media, cuando el paciente haya iniciado la expiración. Esto se debe realizar como máximo 3 veces, siempre precedidas de inspiración profunda. Es importante la auscultación del paciente después de cada ciclo.